Vamos a leer la palabra de Dios en Génesis capítulo 4. Es la lección que nos toca para hoy, para este domingo, Día del Señor. Salud, bendiciones para todos. Y dice así las Santas Escrituras. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será vengado 70 veces 7. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Amén. El tema de la lección de esta mañana es el fruto del pecado. Ese es el tema, el fruto del pecado. El versículo para memorizar es el verso 8 que dijo, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. De acuerdo a la aplicación general de la lección, aquí dice en la revista trimestral, el estudiante se dará cuenta de las consecuencias inesperadas del pecado y del terrible precio para el individuo y las familias. Muy bien. El fruto del pecado. Dios ya le había dicho a Adán y a Eva, ¿verdad?, que el día que ellos comieran de ese árbol, de la ciencia del bien y del mal, que morirían. Ya Dios mencionó la muerte a causa de
la desobediencia de ellos. Bueno, no fue Adán ni Eva que inmediatamente murieron, pero aquí tenemos el primer muerto, el primer asesinato, el primer hombre, la primera víctima de la violencia, del odio, un hermano matando al otro, Caín. Esto fue, por supuesto, como el efecto, el resultado de lo que Dios ya había dicho, ¿verdad? Que el pecado traía la muerte. No fue la muerte de ellos necesariamente, pero la de su hijo. Qué terrible debe haber sido esto, ¿verdad? En el versículo 1, comenzando a la lección, tenemos que dice que conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a su primer hijo que se llamó Caín. Esta palabra conocer, Adán conociendo a su mujer Eva, no quiere decir verla por primera vez ni nada así por el estilo. Ya tenían meses, quizá un buen tiempo, ¿verdad? Que desde que Dios había sacado de su lado, de su costilla, a su compañera. Pero este es un eufemismo, eso es una manera bonita para decir que es la unión sexual a la que se refiere. Aquí tenemos en el mismo texto, ¿verdad? Que cuando Caín también ya tenía su compañera, dice en el verso 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Después también dice más adelante en el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Así que miremos pues que cada vez que menciona esto de conocer a una mujer, se refiere pues a esa unión, a esa cópula asexual que Dios había establecido para asegurarse la continuidad de las generaciones, ¿verdad? Y también para su gozo matrimonial. Entonces, miramos pues y que ese es un eufemismo que alude a la unión sexual. Hay varios textos en la palabra de Dios que se refiere a eso. Por ejemplo, en Jueces, capítulo 11, verso 39, en el libro de Jueces, tenemos el caso de uno de los jueces que se llamó Jefté. Jueces, capítulo 11, versos 39, dije, ¿verdad? Mira lo que dice acá. Este es un juez muy consagrado, muy dedicado al Señor, muy valiente, y que cuando iba para la guerra contra los moabitas, se puso de rodillas y oró a Dios: Dios, Señor, si tú me das la victoria, si triunfo en esta guerra, cuando regrese para mi casa, lo primero que salga, lo primero que salga a las puertas será tuyo, Señor. Te lo entregaré. Y cuando llegó, fue su hija la que salió toda contenta, danzando, brincando, porque su papá venía victorioso, el ejército también, y eso indicaba que los enemigos habían sido derrotados. Y él cayó de rodillas, llorando y exclamando: hija mía, mira lo que he hecho. Pero la muchacha, lo que dice la palabra de Dios es que él, junto con ella, se pusieron de acuerdo para que se quedara virgen todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, el arreglo entre ellos fue no necesariamente que iba a ser sacrificada. Dios nunca requirió eso ni aceptaba tampoco, ¿verdad? Que un ser humano sacrificara a otro en ofrenda a Jehová. Pero se refiere a que ella iba a quedarse virgen, y la palabra de Dios dice que por 2 meses se fue a la montaña llorando con el permiso de su padre, llorando su virginidad, llorando que no iba a tener esposo, hijos, familia,
Y esto causó también gran dolor a Jefté, porque pues no iba a haber nietos, no iba a haber familia tampoco para él, ¿verdad? Y dice en el verso 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar, que quiere decir a llorar, a la hija de Jefté Galaadita, 4 días en el año. Y en el verso 39 dice que pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Así pues, miramos que este es el eufemismo que se refiere a la palabra de Dios allá sobre Adán y Eva, conociéndola sexualmente para tener sus hijos, ¿verdad? Caín y Abel. En el Nuevo Testamento también es muy importante esto, ¿verdad? En cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo, cuando el arcángel Gabriel vino para anunciarle a María que ella iba a concebir, siendo virgen, al niño Jesús, el Hijo de Dios. Dice en Lucas capítulo 1, versos 26 en adelante, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces, esta muchachita, jovencita, señorita María, que ya estaba casada con José, pero todavía no habían tenido su cópula sexual, no habían consumado su matrimonio. Entonces le preguntó y le dijo, entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Yo no estoy en relación sexual todavía con mi esposo José. Y entonces respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así pues tenemos acá el preaviso, el anuncio a María de que ella en ese momento que Gabriel llega a anunciarle estas cosas, el Espíritu Santo iba a hacer que concibiera. Por eso él es concebido sin intervención humana, no es hijo de José, no es hijo de nadie más, nadie la raptó ni nada así por el estilo, pero fue acción directa de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Y por eso él es el Hijo, el hombre perfecto, el Hijo de Dios, sin pecado, sin mácula de ninguna clase, porque así sería el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 también, tenemos un poco más de información sobre esto, ¿verdad? Donde dice acá en el verso 18, Mateo 1:18, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Antes que se juntasen sexualmente, ellos dos, ¿verdad? Entonces José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo, fue Isaías, ¿verdad? He aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño,
hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y ahora pongamos atención y subrayemos estas palabras en cuanto a conocerse sexualmente. Dice, pero José, hablando de él, ¿verdad? No la conoció, no tuvo cópula sexual, pero vea que dice hasta. Aquí hay un adverbio de tiempo indicando hacia el futuro, ¿verdad? No la conoció hasta que dio a luz a su hijo, ¿qué? Primogénito. Así pues, está diciendo acá que José la conoció sexualmente también a su esposa, pero después que dio a luz al Señor Jesucristo, ¿verdad? No la tocó antes, sino hasta después. Porque primogénito también quiere decir el primero. Porque de hecho, María, la madre del Señor Jesucristo, con José tuvieron varios hijos, ¿verdad? Que la palabra de Dios también menciona hasta sus nombres. Amigos, hermanos, el matrimonio dice en Hebreos 13:4 que es honroso. Es Dios diciendo, honroso es el matrimonio, el lecho sin mancilla, la cama matrimonial, sin mácula, sin mancha, sin adulterio, sin fornicación, nada más de la pareja que se ha casado. Y dice la palabra de Dios que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. La relación sexual entre el hombre y la mujer en las aras matrimoniales es dignificada, es santificada, es honrada por Dios mismo, pues Él la estableció. Esa idea de que María, para que fuera santa, tenía que permanecer virgen y todas esas ideas son cosas de la religión, son ideas de los hombres, pero Dios no lo dice así. Amén. Bueno, dice en el versículo pues que sigue que ya hubo 2 varones acá, nacidos de este matrimonio, Caín y Abel. Y dice también que pasando el tiempo, verso 3, aconteció que Caín trajo del fruto de la tierra. Bueno, tal vez debemos de leer el verso 2, donde dice que Abel era pastor de ovejas y Caín agricultor o labrador de la tierra, ¿verdad? Llegó el momento en que ellos, ya siendo jóvenes, ya hombres bien desarrollados, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, posiblemente sabrosas, verduras, ricas frutas, semillas también, ¿verdad? Del fruto de la tierra, lo que le había costado sudor y su trabajo, ¿verdad? Pero Abel trajo también, verso 4, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Muy bien. Comencemos con Abel, ¿verdad? ¿Por qué es que Dios, esto parece que fuera una discriminación, pero no necesariamente es discriminación, es lo correcto. Dios estaba agradado de Abel y de su ofrenda. ¿Sí? Mire que es importante las dos cosas, ¿verdad? No es que la ofrenda de Abel, pero de Abel mismo y de su ofrenda. Así pues, su persona es aludida, su carácter, su actitud, su comportamiento delante de Dios, ¿verdad? Ya sabemos que es pastor de ovejas, pero el hecho de que él, al trabajar con sus ovejas, tenerlas que jalar y darles de tomar agua y comer y cuidarlas y todo lo demás, a todo ese trabajo por los que pasan los ganaderos y los pastores, posiblemente hasta se enojaba y ojalá no voy a decir que decía unas cuantas maldiciones ni nada, pero la irritación, los malos pensamientos, etcétera, etcétera, estaban ahí. Después de todo, él es el segundo hijo de un par de pecadores. Su papá, su mamá ya han pecado delante de Dios, fueron excluidos del paraíso.
Hay una espada que se revolvía por todos lados en la puerta para que no entraran otra vez. Dice la palabra de Dios que ellos, por supuesto, tanto Caín y Abel, pues ambos eran pecadores porque eran hijos de pecadores. Yo soy pecador porque mi padre es pecador y usted también. Por su padre, por su abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etcétera, etcétera, hasta nuestro primer hombre creado por Dios, que fue Adán. Y por supuesto que la palabra de Dios es lo que dice. Romanos 3:23 dice que no solamente Caín y Abel eran pecadores porque eran hijos de pecadores, pero todos nosotros también. Por ende, como secuela natural, a todos los hombres lo somos. En Romanos 3:23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos capítulo 5, verso 12 también, claramente diciendo cuál es el comienzo, el origen, la causa, la razón de que usted y yo seamos pecadores. Dice en el capítulo 5, verso 12 de Romanos: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que se llamó Adán, y por el pecado la muerte, de lo que estamos estudiando, ¿verdad? El fruto del pecado. Así también dice la palabra de Dios acá, que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Los cementerios del mundo es el testimonio vivo de que la palabra de Dios tiene razón, ¿verdad? ¿Cómo puede la gente negar el pecado? El resultado, el fruto está ahí. Mire, todas las bóvedas y todos los sepulcros están diciendo a viva voz: por el pecado, por el pecado, por el pecado existe este cementerio acá lleno de cadáveres, ¿verdad? Y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecaron. Y todos vamos a ese mismo lugar, ¿verdad? Un día de estos vamos también a ser sepultados. Así pues que la actitud de Abel, muy bonita, él sabía eso, él tenía ese peso en su conciencia, y sabía que tenía que venir delante de Dios humillado. Y la palabra de Dios dice que en el Salmo 51:17, que al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El hecho que dijera la Biblia que Dios se agradó de Abel y se agradó de su ofrenda, es porque viene con este espíritu, con esta actitud delante de él, avergonzado, humillado, con temor, y quiere confesar su pecado delante de Dios y oír que Dios lo perdona para estar en paz, estar tranquilo. Y él, cargado pues con estas toneladas de culpabilidad, endeudado con su Dios, prepara su ofrenda. ¿Y qué es lo que dice el texto que hizo? Dice acá en el verso Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Los primogénitos quiere decir los primeros corderitos que nacían de cada oveja. Él los tenía ahí separaditos, apartidos, y posiblemente los pone todos juntitos y los revisa todos y escoge al mejor, al más gordito, al más bonito, al más vivaz, el que aún en el mercado tendría más valor delante de los demás, que tal vez están flaquitos y medio débiles y defectuosos o lo que fuera, pero escoge lo mejor de los corderitos y lo trae al Señor, lo trae a Dios para sacrificarlo. Sacrificarlo quería decir enterrarle la daga o el puñal, el cuchillo en el cuello, derramar la sangre en el holocausto donde lo puso, y ofrendarlo a Dios. Quizás puso sus manos sobre el cordero para transmitir sus pecados, su culpabilidad ante el cordero. Después de todo, es lo que Dios también instruyó al pueblo de Israel que los sacerdotes hicieran, ¿verdad?
Tal vez él no necesariamente pasó por todos esos detalles, pero Abel estaba transmitiendo, indicando delante de Dios que ese cordero que estaba sacrificando era derramando sangre inocente, que Dios la aceptara por su pecado, por su culpabilidad. Así pues, tanto la persona de Abel fue aceptada por Dios como su sacrificio también. La palabra de Dios nos dice que él ya sabía que su padre y su madre, Dios mismo había sacrificado también un par de animalitos para coger sus pieles y vestirles su vergüenza y taparle su pecado. Así pues que esto definitivamente es el segundo sacrificio que se hace donde hay derramamiento de sangre. Y es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados, como dice en Hebreos 9:22. Y esto es ya representativo de lo que en la eternidad ya Dios tenía determinado que así es como iba a ser. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice la palabra de Dios en cuanto al plan de redención de Dios para la raza caída, a la que todos pertenecemos, comenzando desde Adán. Dice acá que en el tiempo de la gran tribulación, cuando los hombres estén engañados y asociados en alianza con el anticristo, con Satanás, en vez de arrepentirse y estar con el Señor, dice aquí que la adoraron a esta imagen que representa al anticristo y la falsa religión. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vea, antes de la creación, antes que Adán existiera, antes que nosotros existiéramos los pecadores, ya Dios había hecho esto con su Hijo, ¿verdad? Y por supuesto, el hecho de esta palabra que dice inmolado, quiere decir sacrificado, muerto en una cruz. Y por eso es que Abel fue aceptado por Dios junto con su ofrenda. Ojalá que usted, igual que todos nosotros, los hijos de Dios, los que creemos en la salvación por la fe en el Señor Jesucristo, también tenga usted fe en Él como su Salvador personal. Amén. En cuanto a Caín, dice la palabra de Dios acá que él, por supuesto, también vino. Algunos tienen la opinión de que posiblemente trajo los chayotes más feos, las verduras más secas, y que él se dejaba lo mejor de las frutas y las verduras y las semillas, pero no es así. Yo estoy muy seguro que él trajo también lo mejor de sus frutos, del resultado de su trabajo. Y por eso se enojó, porque ¿cómo es que Dios no le reconociera, igual que a Abel, lo que él atraía delante de Dios? Dice la Biblia, ¿verdad?, que no miró con agrado Dios a la ofrenda de Caín, ni a él tampoco, ¿verdad? Leamos el texto otra vez. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hermanos, la actitud de Caín fue completamente diferente a la de Abel. Él posiblemente no reconocía que era pecador, no reconocía que estaba endeudado con Dios. Él pensaba que Dios se iba a conformar con las frutas y las verduras, el fruto de su trabajo. Pero aquí tenemos en este hombre el prototipo de un inconverso, de un pecador que se rebela contra Dios, que es sumiso
al plan de Dios. Recordemos que el plan de Dios era que tiene que haber el sacrificio de un animal. Él ahora más bien es prototipo de imponer una nueva religión, un nuevo camino, un nuevo sistema de cómo presentarse delante de Dios y ser aceptado por Él. Hermanos, ¿quién es Caín? ¿Quiénes somos ninguno de nosotros para venir con una actitud diferente? Lo que tenemos que hacer es someternos en obediencia al plan de Dios, a los términos que Él tiene delante de nosotros. Porque si insistimos en seguir otros caminos, el resultado, así como con Caín, fue, es y siempre será desastroso. En 1 Juan, capítulo 3, verso 10 al 12, mira lo que dice, ¿cuál fue la razón, cuál fue el motivo por qué Caín vino delante de Dios con este tipo de ofrenda y en este espíritu de rebeldía? Mire lo que dice acá, 1 Juan 3, del 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Imagínate los dos, ¿verdad? No todos somos hijos de Dios. Unos son hijos de Dios y otros hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Caín no hizo ninguna de las dos cosas. No hizo la justicia, lo que le agrada a Dios, lo que justifica el plan de Dios, lo que Él requiere del pecador. No, de derramar sangre, no hizo justicia, ni tampoco amó a su hermano. Lo que estaba haciendo era más bien sintiéndose bien enojado, furioso contra Dios y contra Abel. Y dice en el verso 11, y este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno. Dos veces está mencionado el diablo y el maligno acá en la actitud de este hombre, Caín. Y dice, era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. ¿Qué contraste más grande tenemos acá, verdad? Las obras de él eran malas, no importa qué sabrosas eran las frutas, no importa qué atractivas eran las verduras y todo lo demás, eso no complacía a Dios. No tenía él un corazón arrepentido, estaba nada más tratando de ganarse la simpatía de Dios de la forma como él quería. Y en Hebreos capítulo 11, verso 4, también dice, Tito firmó en Hebreos capítulo 11, verso 4, lo siguiente: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire qué impactante que fue esa ofrenda. Mire cómo agradó tanto a Dios, porque ese es el plan eterno de Él, de que debe haber derramamiento de sangre para que seamos perdonados, justificados, santificados y en conexión con nuestro Dios, nuestro Creador, el Jehová y el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero Caín rehusó creer, rehusó complacer al Cordero, ¿verdad? Y por eso le fue mal. Amigo, amiga que me escucha, si usted no se ha sujetado a este plan de Dios que siguió Abel, pero más bien en el camino de Caín, su fin también será desastroso. Nuestra oración es que usted un día también venga a Cristo como su Salvador personal. Amén. Así pues, una cosa que quisiera decir, se ha extendido un poco el tiempo, la lección, es que esto tan bonito, tan aleccionador.
Dios en su amor tan grande para con nosotros los pecadores, lo mostró también ahí delante de Caín. Mire que por lo menos 2 veces Dios le dio oportunidad de que reconociera su error, de que se arrepintiera, de que enmendara, corrigiera la situación. Porque cuando está hablando Dios con él, le pregunta, ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué estás tan enojado? Y dice acá en el verso 6, Dios, Jehová, le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, así como el bien que ha hecho tu hermano Abel, si haces lo mismo, ¿no serás enaltecido? ¿Ah? ¿No serás aprobado por mí también? Y tanto tú como tu ofrenda elevada hasta mi presencia. Claro que sí, dice el Señor, nada más haz eso. Pero si no hicieres bien, si continúas todavía de pedante, de imponente delante de mí, entonces dice, el pecado está a la puerta. El pecado está como un león, como un oso, listo para brincar delante de ti y destrozarte por no hacer el bien, por no obedecer el plan de perdón y de salvación que puedes obtener conmigo. Con todo esto, a ti será su deseo. El pecado te quiere agarrar, ahorcar y matar y destruir. Dice, pero tú te enseñorearás de él. ¿Ve? Uno de los dos. Dice, si obedeces, tendrás victoria sobre el pecado. Si desobedeces, el pecado te va a arruinar. Dios se lo advirtió. Esa es la primera vez. La segunda es cuando después de no discutir con Dios más, pero más bien viene donde Abel, lo invita para ir al campo y allá en el campo lo ataca y lo mata. Cuando él regresa, le dice Dios, ¿dónde está Abel, tu hermano? Esta pregunta de Dios, tan inquisitiva, tan profunda su conciencia, es como para que responda, es Dios hablándole. Dios no necesita información de Caín, él sabe todo. ¿Y qué hace él? Apela a la ignorancia. Oh, yo no sé. Qué mentiroso, ¿verdad? Yo no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Como diciendo, soy inocente, ¿verdad? Atrevido, todavía tiene este sarcasmo de responder hacia... Es Dios dándole la oportunidad y ahora más bien que el pecado lo está agarrando y dominando y haciendo tanto mal. Todavía Dios le da esta segunda oportunidad como para que confiese y pida perdón a Dios, pero no lo hizo. Ojalá mi amigo, mi hermana, amiga, que usted reconozca así, si Dios le está hablando así, igual que como a Caín en este momento. Usted también venga al Señor. Recuerde que Dios también le ha dado oportunidad para que usted venga, sea perdonado y sea salvo. Amén. Señor lo bendiga, hermanos. Gracias por su atención y tengan buen día.